Bueno, estábamos hablando sobre el contrato de trabajo, sobre sus características, sobre su clasificación, en fin. Y entonces vamos a hablar concretamente sobre unos acuerdos que tienen que ser especificados siempre por escrito, sin tomar en cuenta de si el contrato es verbal o si el contrato es escrito, ¿no? Ustedes saben que les explicaba en la clase anterior, existen contratos laborales que son verbales, existen contratos que son escritos, ¿no? Quedamos en que tienen la misma validez. Pero si el contrato es verbal, o sea que no tiene que ser por escrito, de cualquier forma, los acuerdos de los cuales les voy a hablar en este momento sí necesariamente deberán quedar por escrito. Entonces, ¿cuáles son estos acuerdos que siempre se deberán pactar por escrito? Bueno, listo. El primero de ellos es el periodo de prueba, que ahora un poco más adelante voy a especificarles qué es, que hay una cantidad de gente que tiene una idea rarísima con respecto al periodo de prueba, tanto los empleadores como los empleados, muchos no tienen completamente claro qué es lo que ocurre con ese lapso de tiempo. El otro acuerdo que también se debe pactar siempre por escrito es el salario integral, del cual también voy a hablarles de él un poco después. Y por último, los pagos que por acuerdo entre las partes no constituyen salario dentro de lo permitido por la ley, que es otro capítulo más del cual vamos a hablar también de qué recibe el empleado por parte de su empleador en dinero y entonces qué constituye salario y qué no constituye salario. De pronto alguno de ustedes pensará, profesor, pero es que todo lo que le entregan a uno es un pago y todo es salario. No, 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 porque de pronto lo que te están entregando son viáticos o lo que se llaman gastos de representación. ¿Qué son los viáticos? Lo que vas a necesitar para transportarte y para tu alimentación, para tu subsistencia, si de la empresa te mandan a trabajar a otra parte que no es donde tú normalmente trabajas. Si te tienes que ir a trabajar a otra parte, pues no estás en tu casa, entonces tienes que pagarte un alojamiento. Si no estás en tu casa, entonces tienes que buscar la forma de agenciarte tú mismo la alimentación. Y eso también tiene que pagarse, ¿no? Bueno, eso a ti la empresa te lo entrega en dinero, pero no es para que tú te lo lleves para tu casa. Eso lo vas a tener tú que invertir en tu alimentación y en tu alojamiento, de modo que eso no constituye salario. Tú lo que vas a estar es representando a la empresa, desarrollando tu trabajo, de modo que la empresa debe correr con esos gastos. De modo que por eso decimos que eso no constituye salario. Hablaba sobre los acuerdos que se deben pactar, especificar siempre por escrito. Ahora voy a hablarles sobre los tipos de contrato que siempre deberán celebrarse por escrito. Por favor, hagan la diferencia. Acabo de hablar de unos pactos que hacen parte del contrato de trabajo, ¿no? Hablamos del periodo de prueba, hablamos de los pagos que no constituyen salario y hablamos también de lo que es el salario integral. Les dije que todo eso se los amplío ahora dentro de un rato. Ahora voy a hablar no de otros pactos, sino de los contratos que necesariamente tendrán que ser celebrados por escrito. Y el primero de ellos viene siendo este: el contrato a término fijo, sus prórrogas y el preaviso. ¿Qué es un contrato a término fijo? ¿Qué es una prórroga? ¿Qué es un preaviso? Vamos a verlo más adelante. De igual manera, también se tiene que especificar por escrito, siempre tiene que realizarse por escrito, el contrato que se ha celebrado con extranjeros que no residan en el país. Profesor, ¿y por qué es que que los extranjeros tienen corona, son de sangre azul? No, sencillamente lo que ocurre es que si ellos vienen desde fuera del país y no residen en el país, normalmente es porque ya ellos tienen un trabajo que han hecho, que han desempeñado allá en sus respectivos sitios de origen, ¿no? En su país de origen. Lo más seguro es que allá que ellos estén cotizando para acceder a una pensión. Entonces, ellos muy seguramente van a solicitar, oiga, lo que tiene que ver con el pago de seguridad social y eso. Bueno, hay que hacerlo en Colombia, pero por favor, me destina parte de mi salario también para seguirlo pagando allá, para yo no ir perdiendo estos años que voy a estar trabajando aquí mientras esté al interior de Colombia. Supongamos que sea un trabajador asiático de Corea del Sur, ¿no? Por decir algo. Pues entonces, esta será la forma en la cual deberá hacerse. Volvamos a la clasificación de los contratos para que ustedes se ubiquen en lo que tiene que ver con la segunda de las clasificaciones. Recuerden que ya especificamos cómo son los contratos según su forma y dijimos que pueden ser verbales o escritos, que se los explicaba en la clase anterior. Ahora voy con los contratos según su duración. Recuerden que los contratos pueden ser según su duración a término indefinido. O sea, no se sabe cuándo va a terminar, no se especificó una fecha cuando se hizo el contrato. A término fijo, que es especificando una fecha para su terminación, tanto para su inicio como para su terminación. Y la tercera categoría es por duración de la obra o labor contratada, el cual
viene siendo por qué. O sea, el contrato durará lo que dure la obra en terminarse. Esa será la duración del contrato, ¿no? Ahora, dentro de una obra, hablando de una construcción, existen subdivisiones en las cuales los trabajadores se deberán desempeñar. Entonces, por ejemplo, para la fase de echar lo que son los cimientos de una edificación, pues se contrata a un grupo de trabajadores. Apenas los cimientos quedan hechos, pues bueno, ya no se requieren esos trabajadores, de modo que entonces se contrata a otro grupo más o se quedan solamente los que sean necesarios para la segunda fase, que bien puede ser lo que es el levantamiento de los muros, de, la, de las paredes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablo de que el contrato es por duración de la obra o labor contratada, no es por la duración de la obra general que se está haciendo, sino por la duración de la obra que el trabajador va a realizar al interior de la obra grande. Entonces, si yo contrato a un electricista, siguiendo con el ejemplo de la construcción, si yo contrato a un electricista, ¿para qué lo voy a contratar? Pues para que me haga las redes eléctricas, ¿verdad? ¿Cuándo se hacen las redes eléctricas? Pues cuando los muros ya están hechos, cuando el cimiento ya está hecho, cuando los pisos ya se han hecho, cuando ya hay un techo, en fin, no todo esto. Bueno, entonces, en ese momento será cuando yo contrate al electricista y lo contrataré para que me coloque tantas tomas eléctricas, tantos sockets para bombillos, tantos interruptores de energía eléctrica, y su obra durará lo que dura él en cumplirme con eso que yo le estoy encomendando que haga. Ok, entonces, estamos aquí. ¿Cómo serán los contratos según la duración? Entonces, el primero de ellos, recuerden que dijimos las tres clases, bueno, voy a especificarles un poco, entonces miren, aquí, el contrato puede ser de tres clases. Primero, por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. No sé qué tan fluidamente están logrando ver esto que pasa aquí, pero si se dan cuenta, estos tipos son unos tigres en lo que hacen, ¿no? Hay uno que llega y desde la carretilla con mezcla la echa en la pala y le lanza la pala con todo y mezcla. El otro la recibe y solamente la echa en el sitio. O sea, observen esa agilidad y parece que no se les cae nada o casi nada, ¿no? No sé si logran verlo bien. ¿Sí logran verlo bien? Ok. Son unos bárbaros, unos magísteres. Sí, señor. La segunda clasificación son los contratos a término fijo, que es porque se sabe cuánto tiempo van a durar. Y están los de duración indefinida. Bueno, para eso uso aquí a mi amigo Jim Carrey, en una película que se llama Todopoderoso, que me imagino que muchos de ustedes ya la han visto. ¿Por qué lo utilizo? Porque quise significar un trabajo que no se sabe cuándo termina, ¿no? Recuerden que a él le encargan el trabajo de hacer de Dios, de reemplazar a Dios. Y hombre, ese es un trabajo de 7 días a la semana que no tiene término de, de duración. Bueno, ¿qué entendemos por Buenas trabajo? tardes, profe. Entonces, ¿qué entendemos por trabajo ocasional, accidental o transitorio? Bueno, son aquellos de corta duración que son inferiores a un mes siempre y cuando se trate de labores ajenas a las actividades del empleador. Entonces, observen que aquí existen tres adjetivos, tres calificativos. Trabajo ocasional, accidental o transitorio. No, son tres adjetivos que me están invocando tres categorías distintas dentro de las cuales yo puedo englobar un contrato de trabajo. Entonces, observen, para que un trabajo sea ocasional, ¿qué significa ocasional? Que no se hace permanentemente. Uno. ¿Qué significa que sea accidental? Que porque ocurrió un imprevisto se hizo o tuvo que hacerse. Y transitorio, ¿qué significa? Que es algo que no va a perdurar en el tiempo, hablando del trabajo, ¿no? Hablando de la contratación, o sea, tendrá que ser por un periodo corto. Entonces, especificando sobre esa parte, entendiendo por ello todo esto, observen la forma como aquí define. Dice, son aquellos de corta duración inferiores a un mes. Entonces, primera característica del trabajo ocasional, accidental o transitorio. No podrá exceder los 30 días calendario. No, tendrá que ser inferior a un mes para que califique dentro de esa categoría. Por otra parte, debe tratarse de actividades ajenas a las actividades normales del empleador. Entonces, observen, ¿cómo podríamos nosotros identificar un trabajo ocasional, accidental o transitorio? Supongamos que hay una empresa que fabrica pinturas de estas, vinilos tipo Pintuco, pinturas Montana, no sé cuáles más habrá en este momento. Y supongamos que la empresa sufre un cortocircuito eléctrico y contratan entonces a Fabián de la Rosa, que es el electricista con mejor reputación en la zona, ¿no? Pregunto yo. Acabo de decir que es una empresa de pinturas.
ellos fabrican pinturas. Acabo de decir que tuvieron un corto eléctrico y estoy diciendo que necesitan contratar a Fabián de la Rosa como electricista. Pregunto yo, ¿ese trabajo calificará como ocasional, accidental o transitorio el arreglo eléctrico que va a hacer Fabián? Sí, profe, sí califica porque puede que tenga menor tiempo que un mes. Sí califica en verdad, porque lo está haciendo a menor tiempo, como dice el compañero. Listo. Entonces, partamos de la base de que es un trabajo que no va a tardar más de un mes. Listo, eso está bien. Eso es acertado. Ajá, ¿qué más? Hay más. ¿Por qué otra cosa calificaría también como trabajo ocasional, accidental o transitorio? Miren lo que estoy señalando con... Profe, porque es un trabajo de labor ajena, o sea, no tiene que ver nada con la empresa de ellos. Exactamente. La empresa fabrica pinturas. ¿Qué tienen que ver las pinturas con un trabajo de electricidad? Nada, Profe, absolutamente por nada. ejemplo, cuando se daña algo en la empresa y necesitan reparación. Exactamente, eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hubo que contratar a Fabián de la Rosa como electricista? Porque se toteó algo que en la empresa ninguno sabe cómo resolver. De pronto, si la empresa fuera una fábrica de embobinados eléctricos, resolver un corto para alguien que hace trabajos de ese tipo debe ser un juego de niños, ¿no? De modo que entonces, ¿qué harían? Le dirían al mismo empleado que hace los embobinados, ten la gentileza, hazte cargo aquí de este corto, dinos qué materiales son los que necesitas y te los mandamos a buscar. Y ya, no le pagarían ni un peso más, él se seguiría ganando su salario y el trabajo lo haría dentro de su horario normal, ¿no? Entonces, en ese caso no sería un trabajo ocasional, accidental o transitorio. ¿Por qué? Porque es una labor que no es ajena, por el contrario, está dentro del rango de acción de la empresa. En este caso en particular que yo les acabo de decir, dije que era una empresa de pinturas. ¿Qué tienen que ver las pinturas con la parte eléctrica? Nada. Tampoco es una empresa de mantenimientos, ni de electricidad, ni de ningún tipo. De modo que entonces califica. Va a ser un trabajo de una duración por debajo de un mes. Uno. Lo segundo es que es una labor ajena a las actividades normales del empleador. Y yo diría que como tercero, es algo que no va a estar pasando frecuentemente. O sea, de pronto la empresa tiene 15 años y es la primera vez que se da un corto, ¿no? De modo que definitivamente no va a ser una labor ocasional. No va a ser una labor permanente, va a ser una labor ocasional, ocasionada por un accidente que se va a desarrollar con carácter transitorio. Por favor, cierre el micrófono quien lo tiene abierto. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las características del contrato por la duración de la obra o labor? Entonces, les decía, el contrato va a durar tanto como dure la obra o labor encomendada. ¿Qué obra o labor encomendada? En este caso, lo que está aplicando este caballero aquí. ¿Cómo se llama esto que está haciendo ahí? Empañotando. Empañotando, profe. Empañotando. Todos tienen un 1. Eso no se llama empañotar. Eso es Profe, está repellando, profe, está eso es repellando. eso es que está mejor. Ese es un barbarismo que se ha ido acuñando y que los albañiles lo repiten y todo el mundo piensa que se dice así. No, Se señor. llama repellando, ¿no? Sí, ya te escuché. Eso no es, eso, o sea, el verbo no es empañotar, el verbo sería pañetar. La tardanza. Tranquila. Pañetar. Ese sería el verbo, ¿no? Pañetar. Entonces, ojo con eso, futuros contadores, ¿no? Empañotar no existe, porque lo que se aplica aquí se supone que es un pañete. El español tiene sus cosas fregadas, ¿no? Bueno, esta es una de ellas. Esto sería un pañete. Entonces, el señor está pañetando. Entonces, observen, uno especifica que el contrato dura tanto como dure la labor o la obra que se le encomienda al trabajador, especificando que es fundamental que se diga, que se enuncie expresamente de qué obra se trata. Por ejemplo, si se trata para contratar a un trabajador para la demolición de una casa, y no se debe usar para actividades que marcan un trabajo normal y rutinario como el que desempeña una recepcionista, ¿no? Entonces, vean lo que dice más abajo. Dice, la necesidad de describir en forma detallada la obra o labor objeto del contrato requiere en la práctica su elaboración por escrito. Entonces, ustedes se imaginan lo harto que resulta estar uno haciendo un contrato por obra para una recepcionista, haciendo especificaciones tan tontas como a la señorita se le contrata para sacar un máximo de 500 fotocopias al día. Por cada fotocopia que saque se le van a reconocer 5 pesos. Deberá contestar entre 50 y 100 llamadas diarias. Por cada llamada que conteste se le pagarán 20 pesos.
deberá servir 2 docenas de cafés con sus respectivas galletas al día y por cada servida se le pagarán 200 pesos. Entonces, o sea, les pregunto, ¿me están siguiendo en lo que les quiero decir? O sea, es imposible, increíble, es la vuelta del bobo, o sea, no tienen ni siquiera lógica pensar en contratar por obra a alguien que desempeña una labor, como dice acá, que sea normal, que sea rutinaria, como lo que hace una recepcionista, ¿no? A una recepcionista debe contratársele en otra modalidad de contrato, ¿no? Para que trabaje 8 horas al día haciendo todo lo que se necesite que haga, ¿no? Así es como se contrata. Ahora, aquí hay algo, me acordé de algo y se los quiero preguntar. Imaginémonos que Luis Sánchez es un demoledor. El hombre tiene ese oficio y lo hace muy bien. Entonces llega un empleador, dueño de esa casa que está ahí, y le dice, mire, esa casa yo necesito demolerla, pero necesito que no me toque lo que está a ambos lados. Y resulta que Luis Sánchez le dice, listo, yo se la devuelvo. Entonces, eh, el propietario le dice, el propietario de la casa le dice a Luis Sánchez, le dice, ajá, Luis, ¿y cuánto me va a cobrar usted por esa cuestión? Y Luis Sánchez le dice, yo le cobro por eso 5 millones de pesos. Y el señor le pregunta, ¿usted cuánto tiempo va a tardar en esa cuestión? Entonces Luis le dice, no le sabría decir, pero pues no se preocupe que yo lo haré rápidamente. Ocurre que Luis Sánchez llega, se trae su brazo mecánico, ese en el que está subido, se eleva y empieza a hacer el respectivo estudio de la casa, ¿no? Ocurre que Luis llega y le dice, y dentro de la revisión que está haciendo, observen lo que hace la persona que está ahí, está intentando sacar como un listón de madera, ¿no? Como algo así. Y sin quererlo, pues la casa se derrumba. Supongamos que se derrumba completamente, queda el poco de escombros sobre los cimientos, ¿no? Aquí en este caso, pues no se derrumba completamente, pero supongamos que se derrumba completamente. Cuando termina la cuestión, Luis Sánchez había pensado, voy a terminarla en 2 días. Resulta que con eso que pasó, pues va a terminarla en medio día, que es lo que va a tardar en traer un bulldozer, un cargador y una volqueta para que recojan todos los escombros esos y se los lleven. Ocurre que llega el propietario de la casa y le dice a Luis Sánchez, le dice, oiga Luis, usted me dijo que me cobraba 5 millones de pesos por demolerme la casa, pero yo pensé que usted en eso se demoraba como una semana y resulta que usted se va a demorar solamente medio día. De modo que entonces me da mucha pena, pero yo no le puedo pagar esos 5 millones de pesos. Aquí lo que hay son 500.000 pesos y de ese por bien servido y se los tratan de poner en la mano a Luis Sánchez. Ajá, pregunto yo. A él lo contrataron por la duración de una obra o labor. Entonces, analícenme esa situación ustedes y díganme qué reflexión sacan de eso que les estoy describiendo. El propietario de la casa tiene la razón, o sea, debe descontarle a Luis porque hizo el trabajo en mucho menos tiempo del que estaba planeado. No, No, profe. no. No, Porque, profe, en porque realidad no. el propietario le preguntó cuánto duraría y él le dijo que no sabía cuánto. Ah, correcto, correcto, muy bien. Eso es completamente cierto, mis apreciados alumnos. Hombre, veo que Camilo Ibáñez recuperó la voz, hombre. Ya pasó el susto del uno que dije que le iba a poner, hombre. Ajá, Camilo. ¿Cuál uno, profe? ¿Cuál uno? Como que no. Al principio yo se lo dije a todos tus compañeros. Todos ustedes están como testigos, ¿no? Que tenemos un uno. ¿Y eso por qué, profe? Hombre, no, por insultarme en la clase, poniendo ahí al enano diabólico como No, profe, identificación es tuya. que entré desde el computador de mi tío. Ah, carachas. Hombre, qué cosa. Bueno, uno no elige a la familia, pero bueno. Entonces, no, Profe, hay gente que quiere pagar. paja.
Estoy Hay tomando gente, el hay pelo. gente que quiere pagar. Profe, pero en ese puesto, o sea, yo no, yo haría como un papel donde diría que yo le estoy cobrando 5 millones por demolerle la casa. O sea, y que me lo firmara, Claro, por sin supuesto. importar el tiempo. Claro que sí. De Y si se lo pronto, saben, no importa, si se lo demolía a mediodía, él ajá, no tenía ninguna excusa de pagarme, de que me iba a pagar 500.000, sino que teníamos el papel firmado donde me iba a pagar 5 millones sí, Luis, por demolerle la casa. te adelantaste a lo que iba a explicar a continuación. No te preocupes que no los iba a dejar así solamente con el sí. Acertaron con lo que dijeron. ¿Por qué acertaron en lo que dijeron? Porque recuerden, se hizo un contrato por la duración de la obra o labor. No se especificó un tiempo. Se dijo que se contrataba a Luis Sánchez para que él demoliera la casa y retirara los escombros, ¿no? Que dejara eso peladito así como si fuera un resbaladero caimán. Y eso pues, fue lo que hizo Luis Sánchez. Luis Sánchez cumplió con hacerlo, que lo hizo en la sexta parte del tiempo de lo que el propietario pensó que lo iba a hacer. Eso no es problema del propietario. Camilo cumplió. Entonces, de pronto, si alguno de ustedes está pensando, profe, pero eso es injusto, porque si yo fuera el propietario, yo también trataría de decirle que no, no, hay una cantidad de cosas que no están tomando en cuenta. ¿Y qué ocurriría si un ayudante de Camilo hubiera estado debajo cuando esa cuestión se derrumbó? ¿Quién estaría en problemas? Camilo. Camilo, que fue el que se llevó, que fue el que subcontrató a otra persona para que le hiciera la segunda, porque Camilo no calculó que estuviera la casa en tan malas condiciones. Y si se le mataba un trabajador a Camilo, el problema era para Camilo, no era para el propietario de la casa. No podían demandarlo, o sea, no iba a ser solidario. Entonces, por razones como esa, en lo que tiene que ver con las características del contrato por duración de la obra o labor, esas son cosas que deben especificarse muy claramente. Entonces, acertaron mis apreciados alumnos. Eso es completamente acertado, eso que dijeron. Profe, Dígame. y hay gente que cree que porque el trabajador no duró nada haciendo su trabajo, tiene que cobrar más barato y no es así. Eso es dependiendo del conocimiento que tenga el trabajador. Exactamente. Miren, los ingenieros tienen un cuento. Yo tengo varios amigos que son ingenieros mecánicos, otros industriales, otros electrónicos, otros civiles. Y pues bueno, o sea, con todos ellos tomo el pelo y uno aprende de absolutamente todo el mundo, mis apreciados alumnos. Entonces, ¿qué pasó? Los ingenieros tienen un cuento, los ingenieros mecánicos tienen un vacilón ahí que dice de esta manera, ¿no? Dice que había una máquina que era el corazón de la producción de una compañía, ¿no? Entonces, si la máquina, o sea, era una compañía que mensualmente facturaba más de 2.000 millones de pesos, y sin esa máquina no iba a facturar nada, ni cinco. Era una máquina que producía algo que solamente esa máquina producía y en el país no había sino una sola. No había repuestos, no había nada, entonces llegaron y llamaron un ingeniero mecánico para que se encargara de mirar de mirar qué era lo que pasaba con la máquina, que la máquina no arrancaba, ¿no? Le daban arranque como si fuera un carro y la máquina se quedaba y no arrancaba. Llamaron al ingeniero mecánico, al más berraco de la zona, y el ingeniero mecánico llegó y dijo, bueno, listo, ya sé qué es lo que tiene. Ajá, ¿qué es lo que tiene? Y dice, no, yo no les voy a decir qué es lo que tiene, o sea, yo le arreglo. Entonces, le dice, bueno, ajá, listo, ¿y cuánto nos cobra? Le dice, no, yo les cobro 30 millones de pesos. Digo, hombre, pero usted, pero no sea tan bárbaro, ¿usted cómo se le ocurre eso? ¿Cómo nos va a pedir 30 millones de pesos por arreglar una máquina? ¿Y cuánto tiempo va a tardar usted en arreglarla? Dice, a ustedes no les importa cuánto tiempo tarde. Lo que les garantizo es que hoy esa máquina va a estar funcionando. Y mi trabajo vale 30 millones de pesos. Si lo quieren, me lo pagan, si no, me voy. No hay ningún problema. Esa máquina ahí parada por cada hora que pase, les cuesta a ustedes 10 millones de pesos esa máquina ahí sin trabajar. De modo que ustedes deciden. Bueno, llegan y le dicen, ok, listo, vamos a hacer el contrato entonces de, de la obra. Arregle, pues. Entonces, bueno, llegan, firman ambos y el ingeniero llega y empieza. O sea, creen ellos que va a empezar a trabajar. Cuando el ingeniero llega, agarra la máquina, se le para al frente, se le va así por un costadito y llega y con el puño, me están viendo, ¿verdad? Con el puño llega y supongamos que mi mano sea la parte del costado de la máquina, llega a la máquina y le hace tan tan y le dice al operador de la máquina, intente arrancarla. El operador llega y le da
y la máquina no arranca. El ingeniero llega, se le va por otro lado, por otro costadito de la máquina y llega y le hace así, tan, tan, de nuevo. Y le dice al operador, vuelve a intentar. El operador llega y la máquina arranca, ¿no? Y sigue trabajando. Los que estaban alrededor viendo la maniobra que hace el ingeniero, por supuesto, se miran unos a otros ¿Es asombrados. mi internet o el internet? Y usted por eso que hizo ahí, por dar 4 golpecitos sobre la máquina, tiene pensado cobrarnos 30 millones de pesos. Y el ingeniero le dice, sí, señor. Entonces ellos le dicen, bueno, pero oiga, nosotros necesitamos que usted nos especifique, ¿no? Por escrito, qué fue lo que usted hizo, o sea, para nosotros justificar ante la junta directiva de la empresa, ante el resto de los socios, cómo alguien se ganó 30 millones de pesos en menos de un minuto de trabajo. Entonces, por favor, nos factura si es tan amable. El ingeniero les dice, listo, no hay ningún problema. Y el hombre especifica. Dice, valor total de la obra, 30 millones de pesos colombianos. Entonces dice, revisión de la máquina, coloca 100.000 pesos. Segundo punto, por saber dónde dar los golpecitos, 29.900.000 pesos. El hombre pasa su cuenta y los señores que lo contrataron de la compañía pues tienen que pagarle esa plata. ¿Por qué tuvieron que pagarle esa plata? Porque lo contrataron precisamente para hacer una obra, independientemente de que se demorara el minuto que se demoró o que se demorara 15 días en hacerlo. A él le pagaron para que él pusiera esa máquina en marcha y el hombre la puso en marcha en menos de un minuto. Entonces, al empleador no le importa ni puede exigir consideraciones de ese tipo, ¿no? El trabajo vale, mis apreciados alumnos. No se acostumbren El, a estar con, cobrando el barato cono- cuando sean contadores, porque los agarran abajo. O sea, cobren por su trabajo, que ustedes bastante que se están matando para aprender cómo se hace. Entonces, ese ingeniero, en ese ejemplo ficticio que les puse, es el mejor ejemplo. El hombre que aprovechó, él sabía qué estaba pasando con la máquina y él era el único que tenía el conocimiento. Cuando yo soy el único que tiene algo, el precio lo pongo yo. Vamos ahora con el siguiente de los contratos. Recuerden que el anterior fue el de por la duración de la obra o la obra. Ahora vamos con las características de un contrato a término fijo. La primera de ellas es que debe celebrarse por escrito. ¿Por qué un contrato, por favor, por qué un contrato por escrito debe celebrarse a término fijo? Pues sencillamente porque si es un contrato a término fijo, yo necesito saber cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar y dentro de un rato les voy a especificar por qué eso tiene que ser así. Yo necesito saber cuándo empieza y cuándo termina, porque el contrato a término fijo tiene unas características muy particulares, en las cuales si al trabajador se le contrató por un año, por decir algo, antes de la finalización necesitas comunicarle con 30 días de anticipación que no lo vas a contratar de nuevo. Si no lo haces con los 30 días de anticipación, el contrato se va a entender como automáticamente renovado por un periodo igual al inicial, al que está corriendo en el momento. Entonces, por cosas como esas, todo contrato de trabajo a término fijo siempre tendrá que celebrarse por escrito. Su duración no puede ser superior a 3 años. ¿Qué significa esto? Yo usted lo puedo contratar a término fijo por un contrato, o sea, con un contrato que puede estar entre un día y 3 años. Si yo le hago un contrato a 4 años a usted directamente, ¿saben eso qué significa? Se toma como no escrito lo que está en el contrato y se entiende que yo he contratado al trabajador a término indefinido. No tiene fecha de duración, aun cuando ahí diga que lo estoy contratando por 4 años. Así como se lo estoy diciendo, se toma como no escrito. El contrato a término fijo deberá ser entre un día y un año. No puede ser más. Profesor, y si resulta que la obra no dura 3 años, sino que dura 4, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, usted llega y cuando le falte un mínimo de 30 días para cumplirse los 3 años del contrato, usted le comunica al trabajador que lo va a contratar una vez más en las mismas condiciones en las que se encuentra, pero cambiando una. La duración del nuevo contrato no va a ser de 3 años, sino que va a ser de 1. Entonces, 3 años que ya le trabajó y un año más le da los 4 años que usted necesita. Así es como esta cuestión se maneja. Pregunto, ¿esto quedó claro? Sí, profe. Sí, Listo. profe. En un contrato a término fijo no puedo pactar a más de
4 años. Si necesito que la obra sea mayor, pacto a 3 años y después hago la prórroga por el tiempo que me está faltando todavía. Eso es completamente legal. Ok. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, observen, aquí estamos viendo, este es el año 2018, aquí estamos viendo que se le hizo un contrato al trabajador inicialmente por 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, y después le hacemos otro más que es por 6 meses, ¿no? De junio a noviembre. Cuenten, son 6 meses, ¿verdad? Listo. Entonces, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente se podrá prorrogar sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Entonces, ¿esto qué significa? Yo puedo prorrogarle el contrato al trabajador por 3 veces. Me trabajó durante un poco menos de un año o hasta un año, ¿no? Si el término es inferior a un año, como está aquí, pues deberá ser de 11 meses y 29 días y 28 días, ¿no? Observen que no estoy hablando del mismo tipo de contrato. En el anterior les decía un contrato que puede ser hasta a 3 años. Estoy hablando en este momento en particular, micrófono, por favor. Un contrato que debe ser, en este caso, a término fijo, pero inferior a un año. Entonces, dentro de ese año que se le está contratando al trabajador, yo lo puedo contratar por acá por 4 meses, por acá por otros 6 meses más. De esta forma, cuando el contrato es inferior a un año, yo lo podré prorrogar de manera sucesiva hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Entonces, ¿qué ocurre? Lo contrato por 4 meses en 2015, lo contrato por otros 4 meses en 2015 y lo contrato por 4 meses más en 2015. Ahí se completaron los 12 meses. Bueno, entonces, cuando termina el último de los contratos, de estos 3 contraticos de menos de un año, entonces, cuando eso finaliza, el término de renovación del contrato no podrá ser de otros 4 meses más, sino que deberá ser de la sumatoria de estos 4 meses que están aquí, lo cual da un año. Entonces, si a Jaime Rodríguez Rocha yo lo contrato para que me trabaje 4 meses en 2015 y de inmediato se lo prorrogo por 4 meses más y una vez más se lo prorrogo por 4 meses más. Si voy para el cuarto contrato, le digo, Jaime, ya sabes, 4 mesecitos más, Jaime llega y me hace mamola, y dice, no, señor jefe, me da muchísima pena con usted, pero el cuarto contrato ya no puede ser por 4 meses. Tiene que ser mínimo de un año. Y la ley lo acompaña. Si Jaime me demanda, esa demanda yo la tengo perdida. Entonces, mucho cuidado con esto, futuros contadores, futuros jefes de recursos humanos, porque con situaciones de este tipo van a estar lidiando permanentemente y adivinen qué va a pasar si son ustedes los que le aconsejan a su jefe. No, vamos a hacer puro contrato de 4 meses que con eso tenemos jodido a todo el mundo. Sí, no me digas. O puede que los tengas pisados por 1, 2, 3 contratos. A partir del cuarto contrato, ya sabes, la renovación no podrá ser de menos de un año. Profesor, ¿y qué ocurre cuando contrate? Porque seguramente entonces el contratista queda resentido, ¿no? El contratante, perdón, queda resentido porque yo no lo dejé que me contratara por 4 meses más. Bueno, ese es un juicio de valores que le corresponde hacer a usted. Si usted quiere que le pasen por encima o si usted quiere mantener su dignidad como trabajador y quiere que le hagan respetar sus derechos, ¿no? La decisión es suya. Esta clase de contrato, la que es a término fijo inferior a un año, admite 2 modalidades. La primera de ellas, cuando el contrato es fijo inferior a un año, no tiene término mínimo de duración, ¿no? Entonces yo puedo contratar a Jaime Rodríguez Rocha por 4 meses en 2018, luego por 6 meses más. Si sumamos 4 meses más 6 meses, ¿por cuánto tiempo lo contraté? Por un total de 10 meses, ¿no? El contrato a término fijo de duración entre 1 y 3 años, en cambio, es renovable indefinidamente. O sea, ¿saben eso qué significa? Que yo puedo contratarlo a usted por contratos entre 1 y 3 años hasta cuando usted se jubile. Así es. El contrato a término fijo inferior a un año funciona como les dije en la diapositiva anterior. El contrato a término fijo entre 1 y 3 años yo lo puedo renovar de forma indefinida. O sea que yo puedo contratar a Joan Mengual mediante un contrato de 3 años, de 2010 a 2013, a 2012. Y cuando esté por terminarse, se lo renuevo por otros 3 años más. Entonces, de 2012
a 2014. Y luego se lo renuevo por otros 3 más, y por otros 3 más, y por otros 3 más, hasta cuando Joan Mengual se pensione, se jubile. Entonces, ojo con esto también, futuros contadores. Para la terminación legal, la ley exige algo que se llama el preaviso, es decir, que la parte interesada, espérate, hombre, que la parte interesada avise a la otra su determinación de no prorrogarlo por una antelación no inferior a 30 días calendario a la fecha de vencimiento del término estipulado. Ojo con estos futuros contadores. Oiga, antes de seguir, ¿se entendió lo que expliqué ahora, lo anterior? Contratos a término fijo inferior a un año, ¿cómo funciona? Contratos entre 1 y 3 años, ¿cómo funcionan? Profe, la verdad yo lo escuché muy bien, lo encontré cortado. Miércoles. ¿Los demás se escucharon bien? Yo sí, Profe, yo lo escuché entrecortado. yo lo escuché bien. Ya. Bueno, voy a repetir muy rápidamente entonces para que observen las diferencias, porque quiero que esto les quede completamente claro. Les decía que, recuerden que existen 2 modalidades de contrato dentro de los contratos a término fijo, ¿no? La primera de ellas es contratos con un término inferior a un año, o sea, al trabajador se le contrata por un periodo inferior a un año. Y la otra modalidad es entre 1 y 3 años. Entonces, en los contratos a término fijo inferior a un año, les decía que se puede contratar al trabajador por una vez, por 2 veces, por 3 veces, durante términos que sean inferiores a un año, ¿no? Cuando usted le va a hacer el cuarto contrato consecutivo, el cuarto contrato ya no podrá ser inferior a un año, no podrá ser ni por 1, ni por 2, ni por 3 meses, ni por 11 meses, tendrá que ser mínimo por un año, ¿no? Entiéndase, por 12 meses. Hasta ahí vamos bien, ¿me escucharon bien? Sí, profe. Ok, luego. En el caso de la otra modalidad que viene siendo el contrato a término fijo, espérense, esta, el contrato a término fijo que tiene una duración, a diferencia de este otro que es inferior a un año, en este caso es superior a un año, será entre 1 y 3 años, es renovable de manera indefinida. Entonces tomaba como ejemplo a Joan Mengual y les decía que a Mengual yo puedo contratarlo por un periodo de un año por primera vez y después lo contrato por otro año más y después por otro año más y lo puedo seguir contratando siempre y cuando yo me mantenga dentro del margen de la contratación entre 1 y 3 años, lo puedo seguir contratando de manera indefinida hasta cuando Joan Mengual se pensione. Para la terminación del contrato, la ley exige lo que se llama preaviso, o sea que la parte interesada avisa a la otra que no tiene intención de prorrogarlo con una antelación no inferior a 30 días calendario a la fecha de vencimiento del término estipulado. ¿Qué significa esta cuestión del preaviso? No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso en algún momento. ¿Qué significa preavisar? O sea, decir, hacer notar, advertir. Hey, como cuando el novio cachón le dice a la novia, la próxima vez que tú me seas infiel, o al revés, ¿no? También hay novias que son cachonas contentas. La próxima vez que tú me seas infiel, hasta aquí llega la relación. Bueno, ya el man está preavisado, ¿no? Si vuelve y mete la pata, o la chica también está preavisada, ¿no? Si vuelve y mete la pata, pues bueno, lo más seguro es que haya un conflicto serio en el asunto, ¿no? Entonces, el preaviso funciona de la siguiente manera. Observen que dice que la parte interesada en que el contrato no continúe, no se prorrogue, debe especificarlo, debe notificarlo a la otra, al menos con 30 días de antelación. Observen. Voy a empezar definiendo qué es una prórroga. ¿Qué es una prórroga? Y a los que les gusta el fútbol, a ver, los fanáticos del Barcelona, hombre, los Profe, fanáticos es del como Barcelona andan muy un silenciosos en estos días, hombre, ¿por qué será? De los de Rolando Ochoa. profe, es como extender un contrato 2 meses, un mes más. Tiempo extra que se da para, bueno, en el fútbol. Vamos a tomar el ejemplo del fútbol, ¿no? En el fútbol normalmente, ¿qué se hace? Cuando se está definiendo el paso a una final o se está en una final en sí, si dentro de los 90 minutos reglamentarios, ¿no? Que son 2 tiempos de 45 minutos cada uno, no se ha impuesto alguno de los 2 equipos en contienda, pues ¿qué se hace?
se dan 2 tiempos de 15 minutos cada uno, ¿no? Entonces se prorroga, eso es la prórroga, no una extensión en tiempo. En el caso del fútbol se prorroga por 30 minutos más a ver qué ocurre. Si ninguno de los dos equipos se impone en esa extensión de tiempo, pues el otro equipo, pues entonces lo que sigue ya es la definición de los lanzamientos desde el punto penal. Me imagino que lo han visto también, ¿no? Hablo sobre todo de las chicas que pues poco les gusta el fútbol. Entonces me imagino que han visto, ¿no? Cuando el portero se ubica frente al arco y ahí a unos pocos pasos hay un tipo que llega y le dispara al arco. Esos son los lanzamientos desde el punto penal. Bueno, en el caso del contrato laboral, ¿cómo es la prórroga? Ya les voy a explicar. Observen esto que está aquí. Dice modelo ajustado al término. Los que están viendo por celular logran, logran ver. Supongamos que alguien ha sido contratado. A ver, supongamos que Luisa Fernanda Pérez ha sido contratada para desempeñar una labor cualquiera, al interior de una empresa. Ocurre que el contrato de Luisa finaliza un día 17 de mayo de un año cualquiera, supongamos que es el año 2021. ¿Qué ocurre? Los empleados de Luisa, los empleadores de Luisa no tienen intención de que Luisa continúe. Y no voy a decir que es porque Luisa sea mala empleada, o sea, lo hacen pues, sencillamente porque van a reducir personal, porque el puesto de Luisa decidieron suprimirlo, ¿no? O sea, Luisa no tiene ninguna culpa, ¿no? Sencillamente, pues, el contrato está por llegar a su fin y los empleadores de Luisa no quieren que el contrato se renueve automáticamente. Entonces, ¿qué hacen ellos? El día 17 les dije que es la fecha de terminación del contrato laboral. Entonces, ¿qué ocurre? La norma es completamente clara y específica con respecto a cómo se debe hacer esta notificación, este preaviso, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el contador? Recordar que dice que son 30 días de antelación, por los cuales tiene que notificar que el contrato no será renovado. Él llega y agarra listo 17, pero entonces yo me voy a curar en salud, de modo que voy a contar 30 días desde aquí. Y el hombre arranca, sea contando ascendente o descendentemente. Si lo va a hacer descendentemente, pues arranca día 30, 29, 28, 27 y así sucesivamente hasta cuando llega a el 17 de abril. Hasta ahí vamos bien con la explicación, ¿no? Me están siguiendo sin problema. Sí, profe, sí se escucha bien, sí está bien. Bien, listo. Entonces, el contador llega y toma 30 días contados desde el día anterior. Ni siquiera toma ya que en el que se vence, ¿no? Desde el día anterior. Agarra tan y cobra, perdón, y cuenta 30 días. Entonces, podría hacerlo el día 17 de abril, pero el hombre dice, no, señor, yo no me voy a arriesgar, de modo que voy a notificarle un día antes. Entonces, le notifica a Luisa Fernanda desde el 16 del mes de abril que su contrato finaliza el 17 de mayo y no hay intención de renovarlo y le da las gracias por sus servicios y demás. Obviamente Luisa pues se pone muy triste porque dice, no me van a contratar, hombre, que habré hecho mal, pero no, realmente no pasó nada, sencillamente el empleador está haciendo uso de ese derecho que la ley permite. Este contador lo hizo bien, tomó desde un día antes y se curó en salud. Observen que los 30 días, o sea, realmente le comunicó con 31 días de anticipación. Bien pudo hacerlo el mismo día 17, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero resulta que hay más de un contador descuidado. Y bueno, no solo contadores, hay muchísima gente descuidada en el mundo. Entonces, observen el posible inconveniente que aquí se podría generar. Observen. Voy a seguir con el ejemplo de Luisa Fernanda, que su contrato terminaba el 17, voy a decir que es de marzo. Recuerden que en el ejemplo anterior dije que era de mayo, pero para este necesito que esté el mes de febrero aquí. La ley no dice que son 30 días hábiles con los cuales se le debe comunicar a Luisa Fernanda que su contrato no será renovado. Dice que son 30 días. Entonces, ¿qué ocurre? El contador llega y se confía y dice, no, Luisa termina su contrato el 17, yo le voy a
yo le voy a comunicar el día 16. Y de todas formas me encuentro dentro del término, ¿no? Y así lo hace, ¿no? Le comunica el día 16. Pues observen aquí, empiecen contando desde aquí hasta aquí cuántos días hay. Recuerden que febrero no tiene ni 30 ni 31 días, es el único mes del año que tiene 28. Entonces, si usted está contando desde febrero y arranca contando por acá, usted pasa por aquí y cuando quiera llegar a la fecha, habrá contado solamente 28 días. Y puede contar 29 si usted quiere. La ley dice que son 30. Y cuando la ley dice un número exacto, eso es como si estuviera diciendo que una mujer está embarazada. O sea, una mujer está embarazada o no está embarazada, ¿verdad? Una mujer no puede estar un poquito embarazada. No, eso es tajante. O sea, o es cara o es ello. No, no, no. La moneda no cae de canto en ningún momento. Entonces, 28 días. Adivinen en la clase de problema que se acaba de meter el señor contador con esto que acaba de hacer. Ha metido a la empresa en tremendo problema porque Luisa Fernanda ya no estaba, o sea, su trabajo ya no estaba contemplado dentro de los planes a futuro que tenía la empresa. Y con esto que este señor acaba de hacer, con este descuido que tuvo, que fue una tremenda metida de pata, la notificación le llegó a Luisa después del término legal, que era de 30 días. Le llegó a los 28. ¿Adivinen qué? El contrato de Luisa se entiende prorrogado de manera automática por un año más, que fue por el término por el que la habían contratado inicialmente. Profe, pero ¿y no le valen a uno la excusa de que es que uno se equivocó porque el mes era febrero y uno no miró bien? Ni en el derecho ni en la contaduría valen las equivocaciones, mis queridos alumnos. Ya les dije, o es cara o es sello, o es blanco o es negro. Cuando la ley dice un número exacto, ese es el número. Si usted se peló por un día, qué pena con usted. Metió la pata y asúmalo. ¿No? Ahí no hay quien lo salve. Profesor, ¿y entonces qué puede pasar ante algo como eso? Porque igual, de pronto, si el empleador es arbitrario, le puede decir a Luisa, no, a mí me da mucha pena, a mí usted no me viene con esas legureyadas, de modo que arranque de aquí, yo el 18 yo el 17 de marzo, no la quiero volver a ver acá. Como usted se aparezca por aquí, yo le suelto a los perros de la compañía. Pues imagínense ustedes que eso no funciona así. Ese asunto no es así de alegre como lo está pensando el dueño de la compañía o el jefe de recursos humanos, porque únicamente pueden pasar dos cosas. La primera de ellas es que Luisa, como un perrito apaleado, mete el rabo entre las piernas, recoja sus cositas de su escritorio, se vaya para su casa y se encierre a llorar 3 días porque la despidieron del empleo. La otra cosa, que es lo que les aconseja Sergio Juanzón Caneva, es que se busque un abogado de los buenos y demande, o por lo menos que el abogado intervenga. Está haciendo Posiblemente uno sale ganando ahí, posiblemente, claro. Sí, saldrás ganando, o sea, las posibilidades de perder son ínfimas. ¿Y cómo se resuelven este tipo de cosas? Si usted demanda, o lo reintegran al trabajo por el periodo de tiempo que está faltando, o lo indemnizan. Cuando se habla de que lo indemnizan, adivinen qué es. Que tendrán que pagar los 12 salarios del siguiente periodo, que está ahí sin que usted los trabajara. De pronto se va a la fase de conciliación, en la cual se arregla antes de la demanda, y no le pagan hoy, no le pagan los 12 meses, le pagan 10. Tal vez le ofrezcan 8 y Luisa Fernanda decide recibir los 8 meses. Bueno, de cualquier forma, ajá, ¿les parece malo que le paguen a uno 8 salarios mensuales sin trabajarlo? Ya los quisiera yo con eso soluciono un montón de cosas, o ustedes no. Entonces, así es como esto funciona. Les comento algo. El primer caso laboral que yo gané estaba yo en Barranquilla. Estábamos recién desempacados de la universidad, otros 3 compañeros abogados de la Universidad Libre y quien les habla, y alquilamos una oficina en el edificio del Banco Popular en Barranquilla. Bueno, nosotros jurábamos que nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Con el derecho. Y llegamos y empezamos pues a recibir clientes, ¿no? De personas que nos conocían
y nos recomendaban. Bueno, el primer caso que le tocó a este que les está hablando fue de una señora que la habían despedido de una supertienda muy conocida en Barranquilla y el preaviso se lo habían dado en tiempo incluso, no le habían preavisado con 30 días de antelación, le habían preavisado como con 45 días de antelación. Y ocurre que la señora llegó muy compungida a consultarme. Ajá, ¿qué podemos hacer aquí? Yo le dije, bueno, por supuesto, le entregaron su carta de despido, ¿no? Me dijo, sí, claro, aquí está. Dije, permítamela si es tan amable. La señora me la permite, yo empiezo a leer la carta, por supuesto, con mucha atención, y me doy cuenta de un detalle interesante en la carta. Te digo, bueno, listo, sí podemos hacer algo. Entonces, por supuesto, a la señora los ojos se le iluminan por la alegría y me dice, sí, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, bueno, aquí dice que usted trabaja, por decir algo, no recuerdo la fecha ahora, hasta el 31 de abril. Usted me va a hacer el favor, usted se presenta con su uniforme a trabajar el día 1 de mayo, normalmente. La señora me dice, doctor, pero si yo hago eso me van a mandar al diablo, me va a preguntar qué yo te hago ahí. Que le dije, no, no importa, no se preocupe, yo le hago una cartica y usted cuando le digan eso, usted entrega la carta. Y listo, no hay ningún problema. La señora hizo lo que yo le dije y posteriormente me contó cómo le había ido el día 1 de mayo. Ella se presenta a trabajar y la jefe de recursos humanos de esa sucursal, de esa conocida supertienda de Barranquilla, tenía una oficina así en la parte superior de la supertienda y desde ahí, a través de un cristal, dominaba todo lo de la tienda, ¿no? Cuando la señora ve que esa se presenta a trabajar, de inmediato baja y le dice, señora fulana, cuénteme qué hace aquí, no leyó bien, o sea, su contrato llegó hasta el día de ayer. Y la señora le contestó, sí leí bien. Dice, pero yo vine a trabajar. Y la jefe de recursos humanos le dice, pero ¿cómo así? No le entiendo. ¿Cómo así que usted viene a trabajar? ¿No le quedó claro que su contrato llegó hasta ayer? Dice, no, a mí sí o sea, yo lo he tenido claro siempre, pero mire, aquí mi abogado le mandó esta carta, ¿no? Y llegó y de su bolso extrajo la carta y se lo entregó a la jefe de recursos humanos. Este servidor había escrito en esa carta, por supuesto, doctora fulana de tal, el jefe el nombre de la jefe de recursos humanos, jefe de recursos humanos, supertienda tal, Barranquilla, ciudad. Entonces, para resumirles, ¿no? Aunque la carta fue bastante corta, yo le digo a la jefe de recursos humanos en esa carta que ella le dice a mi representada, a la señora que había, entre comillas, despedido, le dice que, o sea, le recuerda que su contrato llega hasta tal día. Dice, esa es una circunstancia que mi representada conoce perfectamente, que su contrato llega hasta tal día. Entonces yo le coloco más adelante, si observa con cuidado, en ninguna parte de la carta dice que su contrato no le será renovado. Únicamente dice, le recordamos que su contrato llega hasta tal día. Me cuenta la señora que la jefe de recursos humanos cuando leyó esa cuestión se puso primero blanca como un cadáver, después se puso roja como un tomate. Le dijo a la señora, espérese un momento aquí, ya vengo, no empieza a trabajar todavía. Se fue para su oficina, seguramente hizo las consultas del caso, me imagino que con la oficina principal de recursos humanos de esa cadena de supertiendas. Bajó como a los 15 minutos, todavía más brava que como se había venido, le devolvió la carta a la señora y le dijo, eso que hizo su abogado, eso es un acto de verdadera bellaquería. Usted a quién sabe a quién consiguió como abogado. Eso es un acto innoble, eso que hizo ese señor. Yo sabía que la respuesta iba a ser pues más o menos esa, ¿no? Entonces la señora le dice, bueno, pero ¿y entonces qué, jefe? ¿Qué vamos a hacer? Y llega y le contesta, entonces la jefe le dice, no, siga trabajando, ¿qué más se va a hacer? Le dio la espalda y se fue. Y se la tuvieron que aguantar un año más. ¿Y por qué se la tuvieron que aguantar un año más? Porque le faltó una clave, que era la que decía, le recordamos que su contrato llega a día,
decirle que su contrato no le sería renovado. Por eso, ojo, futuros contadores, ojo, futuros jefes de recursos humanos, se tuvieron que aguantar una empleada un año más. Entonces, pile que con esto no se juega. ¿Quedó clara la explicación? Lo ideal entonces viene siendo que aquí yo les coloco el modelo ideal de esta cuestión. Usted sabe que su empleado finaliza su contrato el día 16 de agosto, pues entonces no sea bobo, no se ponga a estarle avisando ni el 15 ni el 16 de agosto, avísele 10 días antes. Hágalo desde el 1 de julio y con eso pues tiene todo este tiempo, tiene 36 días para que el preaviso surta su efecto como debe ser. Ayer en otro grupo me hacían una pregunta interesante. Profesor, le iba a preguntar yo. ¿Qué ocurre si, ya te doy la palabra, qué ocurre si uno manda la notificación, pero al empleado no le llega con 30 días de anticipación, sino que le llega con 25? Metió la pata, maestro. Porque resulta que se entiende como notificada una decisión de carácter administrativo, como en este caso, una vez se hayan surtido la correspondiente notificación, cuando el empleado haya sido comunicado, o sea, en ese momento es cuando se dice que efectivamente se cumplió con la notificación como la ley exige que se haga. De modo que no notifique el mismo día, notifique desde antes. De pronto el empleado le cambia de dirección y usted se ve enredado con el asunto, ¿no? O sea, lo más fácil es pues notificarlo dentro de la misma empresa, ¿no? Pero ¿y qué ocurre si en ese día el empleado no va y ese día se le vence el término a usted para que lo notifique? Usted sale a buscarlo y no lo encuentra, se está metiendo en un problema. Entonces, lo ideal es notificar desde mucho antes. Les explico muchas veces qué ocurre. Y esto no tiene nada que ver ya con la parte de legislación laboral, pero sí con la parte de lo que es la realidad laboral. Muchas veces al empleado, cuando se le notifica que va, o sea, que no se le va a contratar una vez más, empieza a trabajar mal. Entonces, incluso algunos llegan a tratar de sabotajear la empresa. No lo dije bien, perdón, no lo dije mal, ¿lo oyeron? Así es como se dice, sabotajear. La palabra es sabotaje, no sabote. Por eso yo me río cuando la gente dice, no, que dejen el saboteo. No, señor, dejen el sabotaje. Saboteo no existe. Y reto al que quiera a que lo busque en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. No existe saboteo. Sabotaje. Entonces, ¿qué pasa? El empleado de pronto incluso puede sabotajear algo de la empresa. Normalmente, ¿qué hace cuando existe esa desconfianza con el empleado? Cuando el empleador sabe que de pronto me hace un daño en esta cuestión, ¿qué le dicen? Lo notifican con 31 días de anticipación, porque lo tienen ahí al frente. Lo notifican y le dicen, no te preocupes, a partir de mañana tú vienes y te sientas en esta silla, ahí, ya. No tienes que hacer más nada, no te acercas a las máquinas, no tienes que entrar a los talleres, no tienes que hacer nada, te vas a quedar ahí. Porque prefieren pagarle ese último salario sin que lo trabaje a que de pronto vaya a hacerle alguna grosería que le cueste un montón de plata a la compañía. Entonces, si se omite este preaviso o no se surte dentro de la oportunidad legal, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al inicialmente pactado de manera sucesiva, que es lo que les acabo de explicar en esta gráfica que pasó. De todas formas, aquí pues lo coloqué una vez más, ¿no? Si el contrato era por un año y medio, de 2017, desde enero hasta mediados de 2018, pues entonces si el preaviso no se surte dentro de la oportunidad legal, ¿no? Que son los 30 días de anticipación, y deja que se cumpla o se notifica extemporáneamente, se va a entender prorrogado automáticamente. Entonces, como había dicho que era por año y medio, pues se entenderá prorrogado por año y medio más. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su determinación. Ajá, ¿y eso por qué? No, sencillamente porque si el contrato dura menos de 30 días y el preaviso debe ser de 30 días, entonces, ¿qué va a hacer el empleador? El mismo día que contrata al trabajador, de inmediato le entrega el preaviso diciéndole que su contrato no será renovado. No, que sea serio. Eso sería la vuelta al bobo, ¿verdad? Una verdadera tontería.
Muchos han hablado de la posibilidad de que el empleador pueda cobrar una indemnización al trabajador cuando el trabajador, de forma unilateral, sin avisar, de manera inesperada, sin que exista una causa que lo justifique, decide dar por terminado el contrato de trabajo. Observen, estoy hablando de una indemnización. ¿Saben lo que es una indemnización? Un dinero que se recibe como resarcimiento por un perjuicio causado, ¿no? O sea, cuando en el ejemplo que les ponía, ¿no? Cuando el empleador despide al trabajador sin justa causa y el contrato no se lo renueva por el motivo que sea y el trabajador tiene derecho a dicha renovación, lo que les decía, o lo reintegra a trabajar o lo indemniza. Cuando lo indemniza es que le paga los salarios que debió pagarle, como si el trabajador hubiera estado efectivamente laborando, ¿verdad? Esa es una indemnización. Entonces, esa indemnización que se contemplaba en la legislación anterior quedó sin vigencia, ¿no? Esa normatividad decía que la obligación del trabajador era pagar una indemnización equivalente a 30 días de salario si renunciaba de manera intempestiva y sin justa causa. Bueno, ya no es así. Entonces, ¿eso qué significaba? Que si, que si Duván Lomanto decidía dejar de trabajar, porque sí, porque se molestó, porque le dio la gana, sencillamente, y resulta que estaba contratado por un año, desde enero hasta diciembre, y resulta que en agosto se le daba por decir, jefe, ya yo no trabajo más, me voy. Entonces, su jefe le decía, listo, pero de la liquidación te voy a descontar un salario mensual porque te estás yendo de manera intempestiva, no me avisaste nada, ni me has dado tiempo para yo buscar a una persona que te reemplace, de modo que entonces, como eso es así, estás multado, te voy a descontar un salario mínimo legal mensual vigente o, perdón, un salario como los que normalmente te vengo pagando. Bueno, ya eso no funciona de esa manera, ¿no? En este momento no le podrían hacer ese descuento a, ¿a quién fue que dije? A Duván Lomanto. Ahora, observen esto, eso funciona así siempre y cuando al empleador no se le cause un gran perjuicio. A los que les gusta el fútbol, recuerden lo que pasó cuando el Barcelona adquirió los servicios de la belleza esta que está aquí, de Neymar. Lo compraron por un montón de plata, pero resulta que el hombre pensó que él iba a llegar al Barcelona a reinar y resulta que el rey del Barcelona es Lionel Messi. Bueno, en este momento ya tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que Neymar no se sintió cómodo con lo que estaba pasando y dijo, bueno, hasta aquí voy a llegar yo. A mí me da muchísima pena, pero yo me quiero ir. Si yo no voy a ser la estrella, pues yo me voy. Yo necesito que me den mi lugar. Los señores del Barcelona, los directivos, le dijeron, pues tu lugar es ese en el que estás jugando y eso es lo que te vamos a ofrecer, de modo que si no te gusta, pues ahí está la puerta. Ocurre que llegó Neymar y comenzó a moverse, a hacer sus contactos y el Paris Saint-Germain, recuérdenme los fanáticos del Barcelona, ¿no? Que recuerdan en esa época qué pasó. Los del 200 millones, pues. el Paris Saint-Germain creo que ofrecieron 120 millones, espera un momentico, creo que fueron 120 millones que ofrecieron ellos. Y entonces los directivos del Barcelona les dijeron, momentico, no vuele tan alto pajarito, que la cosa no es tan sencilla. Miren, listo, a este señor se los vendemos por 120 millones de euros, pero el hombre tiene una cláusula, nos firmó una cláusula en la cual dice que si él decide irse del Barcelona antes de cumplir su contrato, que no recuerdo si era por 3 o por 4 años, tienen que pagarnos una indemnización de 80 millones de euros. Los del Barcelona dijeron, con esta cuestión, estos tipos del Paris Saint-Germain no le van a meter el diente a la negociación. Pues, ¿qué pasó? Que los del Paris Saint-Germain estaban tan interesados en adquirir los servicios de este jugador, de este trabajador, que dijeron, listo, nosotros pagamos la cláusula de indemnización también, y terminaron pagando, si mal no recuerdo, si no, pues me disculpan,
Los 120 millones del contrato más los 80 millones de euros de la cláusula de rescisión. Palabras más, palabras menos, 200 millones de euros. Creo que ha sido la transacción más costosa que ha habido en la historia del fútbol. No sé si después de eso hubo otra más cara, pero hasta ese momento era la transacción más costosa que se había hecho. ¿Por qué fijaron esta cuestión los señores del Barcelona? Pues porque ellos habían hecho una gran inversión en este señor, en este caballerito que parece que es una papa caliente que ninguno se lo aguanta, cobarde como él solo, parece un perro blanco. El tipo sí me cae mal. Profe, pero tienes que reconocer que es el mejor. Pues en este momento que ya Messi está viejo, pues de pronto, ¿no? Pero no, Cristiano me parece que se mueve más que este tipo. Claro, este tipo es mucho más joven, ¿no? Entonces no es posible compararlos así de pelo a pelo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Por el momento, lo que me agrada es que ya la bollonería de los barceloneses se les acabó. Ese 8-2 no se lo quitan ustedes de encima, pero ni en 20 años, ¿oyeron? De modo que esténse quietos, quédense ahí. No se muestren mucho porque me soy yo. Entonces, ¿qué pasó con este tipo? Él decidió irse antes de que su contrato se venciera y le dijeron, listo, usted se puede ir, pero nosotros no vamos a levantar otro Neymar solamente chiflando y diciendo, hey, ven para que reemplace al otro Neymar que se fue, ¿verdad? Entonces, si usted se quiere ir, nos tiene que indemnizar, de modo que son 80 barras más que tiene que ponernos aquí en la mano. Bueno, el equipo interesado, la otra empresa que lo compró, dijo, no hay problema, yo los pago. Y bueno, ahí está este tipo, no sé si aún continúa en el Paris Saint-Germain. Tengo mucho rato que no veo fútbol europeo, antes de que me digan, ¿y entonces cómo vio el 8-2? No, es que ver al Barcelona perder 8-2, eso sí es algo que yo tenía que ver, ¿no? Entonces vi el partido en diferido posteriormente. Eso sí, ahí me da mucha pena, ¿no? Con ustedes, con los fanáticos de Barcelona. Entonces, mis queridos alumnos, quedó claro esta cuestión. Yo me puedo ir de una empresa de hoy para mañana, notificando que no quiero seguir trabajando, siempre y cuando yo sea un pobre buche puerco, que mi trabajo lo pueda hacer cualquier persona y yo no perjudique a la empresa con mi salida así de manera intempestiva. Si yo soy un ultraberraco en lo que hago, no me voy a ir al caso de los futbolistas, si yo soy un neurocirujano, el mejor neurocirujano de la costa norte colombiana, supongamos que sea yo, estoy trabajando con una clínica y se me da de un día para otro por informarles, oigan, les trabajé hasta hoy, mañana ya no cuenten conmigo, la clínica, ¿qué va a hacer? Va a decirme, bueno, si te quieres ir, entonces nos tienes que indemnizar. Y si yo le pregunto, ¿y por qué los tengo que indemnizar? Van a decirle, porque usted tiene 30 neurocirugías planeadas entre este mes y el mes que viene. ¿Quién las va a hacer? ¿De dónde sacamos nosotros otro neurocirujano en este momento? Entonces, mientras lo buscamos, vamos a perder dinero. Mientras lo buscamos, es posible que las personas que están a la espera de las intervenciones quirúrgicas fallezcan también, de modo que lo que nos viene pensando son demandas, de modo que nos da mucha pena. Si usted se quiere ir así, nos tiene que indemnizar. ¿Quedó claro entonces el asunto cómo funciona? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, mis agresiados alumnos, entonces que la pasen bien. Gracias, profe. Para todos, feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Hasta la próxima. Perfecto. Gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente, nos vemos.